Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se vayan sumando. Hoy tengo el honor de haber sido invitada por Miriam Arévalo, consultora en bioexistencia consciente, certificada, amiga, y la vamos a sumar. Ahí va Miriam, ¿cómo estás? Hoy vamos a empezar este programa que es de Miriam, que sabemos cómo Instagram solicita algunos requisitos. eh, Aún no estamos haciéndolo, pero como decimos con Miriam y con todos nuestros compañeros, nada nos va a parar, ¿verdad, amiga? Vamos a esperar que te unas. Hola. Hola, dejé de verte a vos ahora. Ah, pero mira vos. Ayer nos pasó así también. Menos mal que te pude ver que estás hermosa Ay, mientras gracias. ingresaba. Gracias, Encarnación querida, por esta oportunidad de continuar con los vivos. Como vos estabas explicando, Instagram pide que tengamos 1000 seguidores y yo aún no llego, así que tuviste eh, la gratitud de invitarme desde tu espacio, que sí llegaste a los 1000, te felicito. Gracias. Así que bueno, acá estamos con esta serie que se llama Trabajos que me trabajaron, para que nos cuentes un poco cómo es tu Instagram. Seguro que te conocen todos, pero me gustaría que te presentes. eh, eh, Sabemos que sos consultora certificada eh, en varias especializaciones, eh, especialmente en TEA, que tenés un caso hermosísimo que ha resonado mucho. Y sí, Ay, sí, sí, sí. Tremendo, ¿no? De hermoso, este caso de TEA, ¿no? Y cuánto tiene que ver con esto de poder mostrarse, de exacto. poder hablar, de animarse a hablar, de las injusticias, que era también parte de lo que hoy vamos a hablar en este programa hermoso que haces, trabajos que me trabajaron, que a mí realmente me encanta, y muchas veces por distintas situaciones no lo escucho directo, pero sí los escucho luego a todos los compañeros que puedo, porque la verdad que todos los programas que estamos haciendo los consultores de Humano Puente, de Existencia Consciente, siempre nos traen algo para descubrirnos, ¿no? Eso es lo bonito. Sí, porque siempre nos muestran algo que nosotros por nosotros mismos no podemos ver, ¿no? Y así hacemos espejo uno de otros. Mm. Eh, Como yo había puesto en el post, ¿no? Cuando está en el flyer, eh, en este episodio vamos a conversar con vos, que sos consultora BEC, sobre tu recorrido entre abogados y jueces y cómo, Mm. ponértelo, terminaste trabajando allí donde podrías sanar la injusticia que había marcado tu historia familiar, ¿no? Sí. Hablaremos de tus sueños que parecían truncos, de camino que la vida nos redirige, ¿no? Y de cómo lo que parece una pérdida a veces puede convertirse en un propósito. Que esto de tus intentos de carreras que ibas a hacer, los cambios en el camino y cómo todo te fue llevando a lo que tenía que ayudarte a sanar, lo más profundo de tu historia, ¿no? Que nunca ibas a pensar que era en un juzgado donde terminaste trabajando. En Este, realidad era la Cámara de Senadores donde se hacen las leyes, ¿sí? claro, la Cámara de Senadores, tenés razón. Pero fíjate que los últimos, yo trabajé 38 años y medio en ese lugar de mi Sí, vida. Toda mi vida prácticamente laboral transcurrió allí. claro, Pero en ese lugar también, en los últimos 20 años,
eh, pasaban por mis manos los expedientes para aprobar o no a los jueces. O sea, por eso no te comenté nada, porque tiene totalmente que ver, ¿no? Con toda la historia de lo que mis ancestras y ancestras varones también vivieron como mucha injusticia desde aquello que vivieron por las guerras, por ejemplo, ¿sí? O sea, no es menor porque todos los seres humanos tenemos en algún lugar esas historias de mucho dolor y mucha injusticia. Entonces, en el lugar donde se arman las reglas para hacer justicia, ahí trabajé prácticamente toda mi vida. Increíble, ¿no? Pero sí se puede creer. Sí lo creemos, sabemos que se puede creer. Este, cuando ya tu familia te decía como que pintabas para ser una abogada, ¿no? Como que ya tenías marcado un camino y después en tu adolescencia eh, cambiaste para el lado de la educación física, tenías ganas de ser profesora de educación física, ¿verdad? Sí, amiga, tal cual. Sos una hermosa, porque a mí me encanta cómo te acordás las historias de todos tus colegas. Sos una genia, Miriam. Porque no, porque me encanta esto de ir encontrando el camino, como vamos haciendo el recorrido, de cómo una cosa te va llevando a la otra, y cómo en Mm, ese momento que vos tenías que rendir tu ingreso, una peritonitis nada menos te frustra ese ingreso mm, y decía como que se trancaban los caminos ahí, ¿no? exacto. Y justamente estos vivos sirven para eso, para que los que nos estén acompañando o los que nos vean lo vean después, puedan tomar de las experiencias que vamos contando para poder ver en su propia vida, ¿no? Como a veces lo que creemos que nos está trabando de ir para donde queremos ir, es justamente lo que nos está llevando al camino donde tenemos que ir, ¿no? Sí, Este, así que bueno, contanos cómo viviste ese momento de tu muy frustración. traumático. Fue muy traumático porque fue el gran deseo de mi vida, ¿no? Poder dedicarme a lo que era físico. Luego, desde algún lugar pude hacer algunas cosas, no el profesorado, pero sí me dediqué a estudiar gimnasia corporal, gimnasia modeladora, diferentes cosas porque era una personita que no podía estar quieta. Ah, Tenía que estar haciendo algo siempre, ¿viste? el movimiento era lo tuyo. Muy bien. Claro, claro. Y después intentaste otra cosa, ¿no? Sí, luego, bueno, intenté, como no pude ingresar ese año, estamos hablando año 1979, hace un Sí, montón, una lejos. adolescente. ¿No? Fines Ujú. del 78 me pongo de novia, con quienes soy el padre de mis hijos, mi compañero de vida, Sí. y, y una compañera del secundario, perdón, Mm. una compañera del secundario me comenta, yo había conseguido un trabajo ese verano, luego de la operación y demás, con todo ese dolor, ¿no? Guardado, sin expresar, porque era lo que me pasaba. O sea, me pasó esto, bueno, voy a buscar por otra ramita a ver a dónde voy. Y yo Sí. quería estudiar, eso es algo que también ha estado muy inmerso en mi vida, ¿no? El aprender cosas. Y que todo me llamaba la atención, ¿no? Hasta el día de hoy incluso. Qué lindo. Y sí, y vos sabés que me dice esta compañera, Enki, ¿por qué no te anotás en el pre para ser docente en vez de perder el año? Y aparte vos tenés todo para docencia. Yo decía, no. Y lo más loco, que es lo que te comentaba el otro día, yo me reía mucho cuando me di cuenta de eso,
porque me fue muy bien en matemáticas, en lengua, pero cuando me toca rendir lógica, creo que me saqué un -1. Y ahora estás aplicando la lógica todo el tiempo, ¿no? Es muy loco eso. Muy maravilloso, maravilloso, sí, sí, sí. Bien, y después de ahí, ¿sabes que vos estabas diciendo el 79 o el 80? Yo Sí. también había ido a Alco por mi sobrepeso y por primera vez había descubierto que podía trotar. Empecé a trotar, empecé a tener un encuentro con mi cuerpo desde otro lugar y yo decía, qué lindo el profesorado de educación física. Pero yo había venido de Uruguay, no había terminado la secundaria, era como algo muy lejano para ya casada, viste, con hijos, haciendo Claro. una vida nueva acá. Bueno, en el 81 quedé embarazada y ese hijo que vino es profesor de educación física. Qué maravilla lo que hablábamos en algún otro vivo con nuestras colegas. Qué maravilla como nuestros, sobre todo nuestros primeros hijos, cumplen lo que nosotras no pudimos, ¿verdad? Ese sueño que nos quedó trunco. Eso es impresionante. Como nosotros, esto nos sirve para darnos cuenta que nosotros también cumplimos los sueños de nuestros ancestros que, Exacto. que quedaron truncos por ahí, ¿no? Y a veces, no, en este caso a mi hijo le encanta, le apasiona, y su compañera también, su mujer es profesora de educación física, viven en los gimnasios, es lo que les gusta. Pero a veces terminamos haciendo algo que no nos gusta porque estamos respondiendo a esa identidad inconsciente, ¿no? En Sí, este caso, estaba muy en su proyecto de sentido esto del profesorado de educación física y sus células quedaron embebidas con eso y de ahí salió loquito que no puede parar tampoco, todo el tiempo el movimiento, Sebastián. se llama Este, Sebastián, Sebastián, como sí, mi sí, papá. mira. No, Y sí, nada, mi sí. papá se enojó conmigo cuando le dije que no quería ser abogada, que te conté eso mientras charlábamos el otro Sí. día. Estuvo como un mes sin dirigirme la palabra a mi papá, porque él tenía unas ganas de tener una hija abogada, claro, al conocer ahora las historias, la lógica de por qué él deseaba tanto una hija que impartiera justicia, era lógico, ¿no? Que él tuviera ese deseo tan enorme Mira, de que fuera abogada. hablando de infidelidades, mi perrita que siempre queda fuera acá para que está acá adentro y ladra como loca. Sí, Porque después vos, para que papá esté contento, mirá dónde fuiste a dar. Decir que iba a ser abogada, papá, si yo tenía que estar acá autorizando a los jefes, a los jueces que firmaran. claro, totalmente Estaba obediente más a él. arriba. Más arriba. Somos tan obedientes a esos mandatos de lo que ellos quieren para nosotros, tan Ujú. obedientes que nosotras sabemos que, obvio, como decías recién, tiene que ver con esas historias anteriores y cómo vamos a reparar o cómo vamos a mejorar, ¿no? Todas aquellas historias dolorosas. Y, y no quiero dejar pasar lo que contabas de que estabas trotando en aquellos entonces, porque una de las pruebas que yo tenía para entrar era trotar, y yo he tenido de joven una resistencia enorme, y uno de mis fuertes era el trote. Mirá, qué bueno, qué Oh, bueno. Miriam, qué hermoso. Es hermoso. A mí me da una sensación de libertad de salir a trotar, encontrar mi ritmo, porque a veces no podía ir, yo en este momento no troto, ¿no? Pero no podía ir a trotar con alguien porque no, mirá lo que es, ¿no? Porque ahí me di cuenta de que yo tenía que encontrar mi propio ritmo. Cuando yo encontraba mi propio ritmo, yo podía trotar, llegué a trotar hasta 8 kilómetros. Claro, Este, y fue maravilloso para mí que toda la vida me había sentido que era un inútil para lo físico, ¿viste?
fue Claro. maravilloso. Sí, sí, es muy lindo. Como Este, cuando vamos educando a nuestro cuerpo, él va haciendo lo que nosotros le pedimos, ¿no? sí, va respondiendo, sí, sí, sí. La Igual que nuestra limitación. mente con la lógica, ¿no? Ujú. Sí. La limitación de nuestro cuerpo es mental y de nuestros pensamientos cuando empezamos también a corregir desde la lógica y al comprender también va cambiando nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Esto es algo que yo agradezco a la bioexistencia consciente, el darle una vueltita más de rosca y darme cuenta, ah, no, pero esto era de esta otra manera y comprender el por qué lo estaba haciendo de esa otra forma, ¿no? Maravilloso. Sí. Así, Enki. Y después terminaste casándote, no, no te recibiste por la lógica, era lógico, era lógico que no te ibas a recibir ahí de docente, y porque tenías que formar familia, ¿no? Claro, era el mandato más fuerte, ¿sí? Hay que formar familia. Y no sé, en un periquete en el año 80 terminé casada. Ahora me río, ¿no? Muchas veces pensaba, ay mamá, ¿por qué, no? Me ordenaste casarme con él, ¿no? Y sin embargo, es el mejor compañero que he podido tener, como te pasa con Roge, ¿no? Es esos compañeros que son de fierro, ¿no? En las buenas, en las malas, eh, que nos escuchan, que nos sostienen, que nos contienen, ¿no? Desde sus Que nos, espacios. que nos Con hacen enojar, y nos hacen enojar mostrándonos lo que no queremos ver de nosotras. tal cual. Hiper crudo era, hiper biológico ha sido mi marido, coherentemente biológico. Y yo, claro, tenía todas esas capas de hay que ser buenita, hay que portarse bien, nunca tenés que enojarte con nadie, pero adentro era una efervescencia que ni yo me daba cuenta, ¿no? Hasta que, bueno, fui creciendo y los mismos cambios psicológicos me fueron llevando en esa búsqueda de que tiene que haber algo más para estar bien, ¿no? Sí, total. Sí. Yo te escucho porque yo he sido el polo opuesto tuyo. Yo he sido la que explota siempre, la que dice y después me iba para adentro. Sí, a los 5 minutos pedía disculpa y hablaba de otra manera, ¿no? Y el camino mío es como ha sido como inverso del tuyo. Yo era Mm, todo para afuera, y bueno, después aprendí a contar hasta 10, hasta mm. 15, hasta 20, y ver adentro mío qué me iba pasando, ¿no? A veces todavía se me salta la chaveta, ¿eh? Porque hemos vivido toda nuestra vida con ese formato y modificar ese paradigma también lleva su proceso, ¿verdad? A mí Sí, también me ha pasado al revés, ¿no? Aprender a decir lo que me pasa en el momento y de la mejor manera, porque por ahí, como decís vos, por ejemplo, yo que fui tan sumisa en esas cosas, a pesar de que me miro en muchas cosas y no he sido tan así, pero yo lo vivía como sometimiento todo, ¿no? Era sí, como yo lo vivía, ¿viste? Pero por ahí cuando recuerdo algunas cosas, no, cuando se trataba, mira esto, cuando se trataba que yo percibía que había una injusticia, no importaba lo que hubiera que hacer, pero yo iba y lo hacía. Y hablaba, ¿viste? claro. Pero claro, nos vamos por ahí después desde ese lugar, me iba al otro extremo, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda también este autoconocimiento al que nos invita a la bioexistencia? Es a poder encontrar ese centro donde no estoy ni muy metida ni muy sacada y puedo expresar lo que me pasa con mayor coherencia y siento, yo digo que es el spa de la vida, ¿no? Siento, pienso y acciono en el mismo sentido. Exactamente, en coherencia, en coherencia. Cuando Claro. estamos en coherencia, las cosas empiezan a ir de otra forma.
Y cuando nos pescamos en la incoherencia es donde tenemos los puntos a seguir trabajando, ¿no? Que Mm. siempre mientras estemos en este plano vamos a seguir aprendiendo y modificando. Este, así que, ¿cuántos hijos tuviste? Tuve 3 hijos. En el 81 nace mi primer hijo, el varón, Ujú, Francisco Javier, que es músico y que ujú. fue la primer profesión que quise hacer más o menos por allí, por mis 9 años. Y como mamá se asustó mucho porque estaba muchas, muchas horas estudiando, pensó que estaba mal, que estaba enferma, le dio mucho miedo y me dijo, usted no sigue con la música. Fíjate, eso, mirá los dos extremos, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta. La música me hacía estar físicamente y, hablando, volviendo a lo del TEA, totalmente aislada del resto, porque necesita tantas horas de práctica, de estudio, el Sí, músico, ¿no? sí, Son de verdad muchísimas horas de estudio para aprender al solfeo, para aprender las técnicas. Yo me estaba preparando entre mis 9 y 10 años para ser concertista, quería entrar a la escuela de música para ir luego a la universidad. Y claro, y yo he sido tan apasionada con todo que claro. puse todo ahí. Pero mamá tenía miedo. Y volviendo a esto que me decías del TEA, ¿no? Todos los síntomas del encierro, de la desconexión con el afuera, estaban todos ahí, fíjate. Claro, claro, claro. Y bueno, lo suspendió por una generación tu mamá. Claro. Ahí apareció tú. No, claro, dijo, no. La mirada de mamá Tranquila. y papá, perdón, la mirada de mamá y papá en ese momento fue, de mamá, esta niña está enferma, algo le sucede, ¿sí? Pero en el caso de papá, era el juicio, pero hija, ¿qué vas a ir a hacer? Una persona ¿qué vas a andar? Una mujer de asado en asado, me decía, ¿viste? Me decías que tu hijo se llama Francisco, como mi mamá Francisca. Wow. ¿De cuándo es del 81 tu hijo? El Día del Maestro, hablando de docencia, el 11 Mira, de septiembre, mira. Mi hijo Sebastián es del 28 de noviembre del 81, así que estábamos ah, pescando en la misma época. juntas. Sí, qué hermoso, ¿no? Eso Claro. es, lo traigo para que veamos y el que vea que nunca es casual con quienes estamos, que estamos resonando porque estuvimos en esas vibraciones, en los mismos tiempos, y después nos encontramos. Mirá cuántos años después nos venimos a encontrar acá, ¿no? Y sin embargo anduvimos resonando por ahí. Yo te decía, yo con mi sobrepeso, vos también tuviste historia de sobrepeso, ¿verdad? Claro, yo de jovencita, de chiquita, por todo lo que veía afuera, tenía mis kilitos de más, ¿sí? Entonces, eso me lleva en la adolescencia al cuidado en la alimentación y al cuidado físico. Y ahí descubro ese potencial que tenía y esa pasión con respecto al deporte, a correr, a trabajar el cuerpo. Y ahí, bueno, ahí es donde yo me inclino hacia el querer ser profesora de educación física. Claro, claro, claro. Siempre cuidándome con el peso porque, bueno, por las historias que llevo en mí, ¿no? Y medianamente lo sostuve con entre 8 a 10 kilos de más de lo que dice la medicina, ¿no? Pero Sí, claro, hoy yo me miro en esas fotos y en realidad yo no estaba gordita. Soy una persona que tiene, a ver, tiene un cuerpito que no es de una persona hiperdelgada, sino que un cuerpo normal, digamos, de lo que sería sano, normal. Y a mis 53
junto con la menopausia y con la misma edad que fallece mi madre, porque mi madre fallece a los 53 años, ahí yo empiezo a aumentar de peso. Mira, Y ese es mi gran síntoma hoy, ¿no? El poder bajar esos kilos. vos fíjate que está totalmente ligado con la madre, con el alimento, ¿no? Con todo eso. Y la protección, el Sí, sobrepeso. sí. Este, a mí me pasó que yo crecí creyendo que era gorda. Yo, Mm, porque por todo lo que me decían. Y hablando de TEA, viste, a mí me decían que tenía cara de mogólica. Mis hermanos me decían así. Y yo a veces pensaba, ¿y si tienen razón? Y yo era gorda y tenía la cara chata y no me tenía que peinarme solamente con flequillo, que en Uruguay se dice cerquillo. Y cuando yo veo las fotos, y digo, no, pero yo no era gorda. mm. Nunca disfruté de mi cuerpo porque uno crece viéndose a través de los ojos de los otros, ¿no? Uno no tiene una imagen solamente por lo que ve en el espejo, sino por lo influenciado por lo que los demás le dicen. Más si son tus padres, tus hermanos, ¿no? Y para mí fue al revés. Y siempre tuve complejos con mi cuerpo por eso, porque me lo decían. Ahora amo mi cuerpo, estoy muy feliz del cuerpo que tengo y lo voy haciendo y lo voy disfrutando y lo voy haciendo a mi manera y me responde y estoy hiper sana y esto me pone re feliz. Tengo dolores, algunos dolores en la rodilla para seguir trabajando, pero bueno, todos los estudios que me he hecho me dan bien y con el sobrepeso también he estado bajando, perdiendo kilos, soltando, no perdiendo, sino soltando kilos de más. Así que bien también con el cuerpo, ¿no? Todo lo que uno puede ir sanando cuando va tomando conciencia en este camino. Eh, Bien, Enki, así que quedamos en Francisco y después tenés, que es Después, músico. después, 5 años después, nace el 13 de septiembre, qué casualidad, mis hijos en los mismos meses. Sí. Mi segunda hija, María Fernanda, en el año 86, 1986. Y al año siguiente vuelvo a quedar embarazada de mi tercer hijo, Martín Sebastián, que fallece unas horas después de haber nacido. Ah, mira, Martín Sebastián. Vos sabés que yo a Sebastián le iba a poner Martín, Mm, pero él estaba buscando a Fabio en la escuela y había una señora que le gritaba al hijo, Martín, Martín, todo el tiempo y tenía una voz tan chillona que dije, no, me cansó. No fue Martín. Eso de los nombres, ¿no? Que cada uno lleva el nombre que tiene que llevar. Y viene por distintos lados también. Todas y esas cosas, ese tercer hijo, sí. hablando, ¿no?, de todo esto que años atrás no se hablaba, quedó ese duelo hiper bloqueado en mi vida, Eso te iba a al punto preguntar. que fíjate que mi sobrepeso, o sea, la mayor parte es una panza de un embarazo. Eso es impresionante cómo habla nuestro cuerpo de nuestras historias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y este, Porque vivió unas horas, me dijiste. vivió unas horas. Fue un embarazo muy complicado, muy, muy complicado. Cuando estaba, mira, estos días he estado pensando mucho en eso, por el tema de que mi consultor me preguntaba, ¿y de qué tamaño es esa panza que decís que es de un embarazo? Es como de 6 meses. Y ahí he estado mucho tratando de rememorar, porque viste que guarda muy profundo en nuestro inconsciente esos dolores tan grandes, ¿no? Sí, sí, Y digo, claro, en esa época, estamos hablando de entre julio y agosto, porque ese bebé nace a fines de septiembre, el día 23 de septiembre, el día 22 de septiembre, perdón. sí. Y
voy a, a una ecografía y la ecógrafa, la médica, mientras me hace la ecografía, me hace algunas preguntas y empiezo a sentir un miedo muy profundo yo, de que algo pasaba y nadie me decía nada, ¿no? Ya me habían dicho al principio del embarazo que tenía que abortarlo a ese niño, a ese embarazo, pero yo no había querido, Sí, ¿sí? Yo dije, pase lo que pase, yo voy a tener este bebé, ¿viste? Y así fue el embarazo también. Y la médica me dice, espéreme un ratito, y me acuerdo que lo agarro a mi marido y le digo, por favor, ni te movas de acá, ¿qué pasa? Trata de escuchar qué habla la médica, y me dice la médica, mire señora, vaya ya al consultorio de su ginecólogo que él va a hablar con usted. Obvio, el médico no pudo decirme nada de que venía todo mal, me mandó a reposo, pero ahí en ese entre sexto y séptimo mes fue un anclaje tan grande de miedo y de dolor y de esa necesidad de sobrevivir, ¿no? De ese niño, que digo, claro, es tan lógico en mi vida contemporánea que la mayor cantidad de mi sobrepeso yo lo veo acá en mi panza, en mi vientre, ¿no? Te claro, digo, es una vez más, porque al doble de la edad que yo tengo ese niño es cuando empiezo a aumentar de peso, ¿viste? claro. Entonces digo, claro, Con todos por estos eso está ahí. códigos, con todos estos códigos que vas encontrando, más el trabajo en consulta, seguro que va a ir revirtiendo y pudiendo elaborar un duelo tan grande que debe ser de de mucho trabajo, ¿no? Interno y de soltar y de poder soltar, porque por un lado, cuando haces el duelo, lo que haces es soltar el dolor, pero a veces confundimos que es soltar ese ser querido. Ese ser Mm, querido está para siempre en nosotros, ¿no? sí, Este, pero sí, sin duda es el proyecto más grande, queda trunco ahí, que es un ser que fue esperado con amor y de repente llega y se te va de las manos en unas horas, ¿no? Este, cuánto te honro, amiga, cuánto mm, te, la verdad, este, estoy movilizada por esto porque, mira, estábamos hablando de trabajos y mira qué trabajo profundo que sale, ¿no? No el trabajo de trabajar para ganar dinero, sino este sí, trabajo de poder elaborar un duelo tan inmenso como es el duelo de un hijo, ¿no? sí, Eh, y justamente estamos en agosto. Vos mm, decías, estos días estuve pensando mucho porque el inconsciente recuerda todo. exacto, Viste que generalmente cuando los hijos cumplen años uno empieza un tiempo antes a rememorar, mirá, hoy íbamos a hacer tal cosa, hoy íbamos a hacer tal otra, mirá, en aquel momento hicimos tal cosa. Eh, todos los años, a veces los hijos se dicen, todos los años me vas a contar lo mismo. Este, pero bueno, el inconsciente es así, vos me decías de estos días anduviste pensando y sí, estás rememorando ese tiempo de mucho dolor, este, que ya es momento de irlo soltando de la mejor manera posible, amiga. Este, claro. Y fíjate que en esos años, durante el año 87, que estoy embarazada de ese bebé, de mi Martín, sí, me estoy movilizada yo también, ¿no? Porque sabemos que siempre algo de dolor nos queda ahí por esas pérdidas, ¿no? sí, Y mirá totalmente. que llevo, desde que empecé con la bioexistencia consciente, este es el séptimo año, hemos hecho muchísimos trabajos internos para sanarlo y siempre queda otra capita más. No, Viví la mayor de las injusticias a nivel laboral, mira, muchísimas injusticias en los trabajos que nos trabajaron, ¿no? Eh, Te voy a contar algunas. Primeros meses
Una, esto, la primer médica que me atiende, la primer ginecóloga, me dice hay que hacer un aborto acá, señora, ¿no? Porque mi hija, que era bebé, la segunda, estaba con varicela y como había posibilidades de que se contagiara el feto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bien, nosotras sabemos que hay mucho más que eso, ¿no? He ido obviamente encontrando un montón de códigos de para qué cosa buena sucedió todo lo que sucedió con ese bebé. Pero a nivel laboral, yo viví durante el principio del 87, recién embarazada de Martín, el cambio de gobierno. Yo ya había entrado cuando empieza la democracia, entro a trabajar ahí en la legislatura y está el primer cambio de gobierno y todas las personas que habían ingresado en el año 83 a la legislatura con cargos altos, ¿no? Que no eran políticos, sino de carrera, eh, las echaron y la persona a la que le dictaban las resoluciones para echarlas era a mí, un abogado. Yo Sí, las escribía a máquina y esto que hablábamos de la rebeldía o la sumisión, me acuerdo que más de una vez me daba vuelta porque el abogado de atrás me iba dictando y yo escribía a máquina las resoluciones y yo me daba vuelta y le decía, doctor, eso no es así. Yo, que no entendía nada de abogacía, usted escriba, Encarnación, me decía. Y era un dolor, ¿no? eh, Tener que escribir eso y saber que no podía decirle a nadie, volviendo al autismo, mira, sí, todo el trabajo que estaba haciendo, porque me habían pedido a mí específicamente, porque era la que a nadie le iba a decir lo que estaba pasando. sí, Tremendo fue eso también, ¿no? tremendo, tremendo. Sí, Y de ahí te puedo contar mil cosas con respecto a tipos de injusticias durante todo ese embarazo. Cuando muere Martín, me cortan la licencia porque como no estaba el bebé, no tengo licencia por maternidad. O sea, una cantidad de injusticias viví en ese trabajo que me trabajó tanto, ¿no? sí, sí, Imagínate, en ese momento ni podía ver todo esto así. Yo estaba metida en otra cosa, en ser mamá, en que tenía dos hijos, que seguir viviendo, ¿no? Entonces, pero cómo nos atraviesa esto que traes vos, que me encanta, que es esto, ¿no? Los trabajos que me trabajaron, ¿no? sí, sí, sí. Pero fíjate cómo de alguna manera tu inconsciente te lleva a que vuelvas a trabajar, porque era un lugar en donde, si bien decías vos que sentías injusticias, era en un lugar donde eras reconocida y Claro, respetada, y, y te ibas un poco de tu casa, de donde faltaba ese bebé que tenía que estar, ¿no? Entonces, sí, te obligaron a ir ¿no? Esto que yo decía, a veces lo que nosotros sentimos que es una traba o que es algo que está en contra, después en el tiempo vos lo podés ver como algo, porque quizás hubieras quedado en tu casa, no podemos saber nunca cómo hubiera sido, pero te digo, una de las hipótesis era de que era demasiado fuerte lo que estabas viviendo, este, y por otro lado esto, ¿no? De que como tu hija tuvo varicela, en algún punto es muy doloroso eso de pensar que por culpa de esa hija que tuvo varicela se enferma el otro, ¿entendés? exacto. Estas cosas que circulan y que uno tiene que tomar conciencia para liberarlas, ¿no? Te iba a decir que estábamos hablando eh, del sobrepeso. ¿Qué profesión tiene tu hija? Mi hija es chef, Pero y hace comida saludable. se dedica a la alimentación consciente, o sea, no es cualquier chef, ¿no? O sea, es chef
Y desde que empieza su carrera, hace 20 años, un poquito más de 20 años, ella, uno de sus primeros trabajos es en un lugar donde se come todo orgánico, todo de bichitos de granja, criados a la antigua, ¿no? Y ella es la jefa de cocina de ese lugar. ¿Y cómo se llamaba el lugar? Vida Plena. ¿Qué te parece? Maravilloso, maravilloso. Qué bueno en ti. Bueno, ¿y qué historias fuiste atando después o desatando de eh, cuando fuiste viendo injusticias ahí, ahí adentro que vos podías ayudar, digamos, a alguien que esté atravesando una injusticia y que tuviera relacionado con tu clan, con tu árbol, con tus ancestros? Claro, mi tarea dentro de la Cámara durante todos los años que estuve, en los primeros 16 años, a lo que yo me dedicaba era a preparar todo lo que necesita el legislador para la sesión, ¿no? Que es la reunión que hacen los legisladores para tomar decisiones sobre los proyectos que presentan o los proyectos que envía el Poder Ejecutivo o algún movimiento que hacen los ciudadanos para ver si eso lo van a convertir posiblemente luego en una ley, ¿no? Y la ayuda era desde ese lugar, ¿no? Ayudar a las autoridades, cosa que era un gran programante en mí, porque yo cuando nazco, mi primera independencia, cuando la partera la está atendiendo mi mamá, es una de las únicas, tal vez la única persona que mamá siente que la trata con mucho amor. Entonces yo nazco para atender y tratar con mucho amor a mi madre, ¿sí? Entonces, fíjate cómo el trabajo que tengo luego ya de adulta, se trata también de ayudar y acompañar a esas autoridades. Los últimos 20 años, fui la secretaria de la comisión donde se manejan todos los expedientes más fuertes que tienen que ver con la legislación y la justicia, ¿sí? Y ahí pasaban todos los proyectos más importantes, código penal, código ¿cómo se llama? Código civil, ¿no? De la provincia de Mendoza. Y también era la tarea la misma, pero en un espacio más pequeñito, pero ahí lo diferente que hay, que los legisladores más fuertes a nivel político, o sea, con mayor autoridad, eran los que estaban en ese espacio pequeñito, ¿no? Y yo era quien iba organizando todas esas reuniones y toda la tarea que ellos iban solicitando, armando reuniones y todo lo que necesitaban. Y además, claro, y además estaba, fíjate, y ahí estaba yo un poco al revés, haciendo como yo de autoridad, porque cuando llegaban las carpetas para que un juez fuera designado como juez dentro de la Cámara, yo era la persona que recopilaba todos los antecedentes de esa persona, de ese abogado, para saber si estaba acorde a lo que pedía la Constitución y las leyes de Mendoza y era lo suficientemente bien esa persona en todos sus aspectos legales para poder llegar a juez. O sea, y yo era como una autoridad para esa persona durante esos días, ¿no? Porque yo hablaba con ellos para solicitarles distintos papeles, distintos requisitos que se pedían. Entonces, fíjate cómo ejercía de ambos lugares, ¿no? Por momentitos. Claro, 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 claro. ¿Y cómo fue surgiendo
el cambio desde ahí hasta este despertar más espiritual y más de buscar dentro tuyo y Mm. hasta llegar a Humano Puente, a ser consultora. Ahí viste que yo te cuento, 38 años trabajé en la legislatura. Esos primeros 16, yo creo que desde el tercer o cuarto año yo quería irme de la legislatura, ¿no? Después de 16 años, por cuestiones políticas, que es lo que maneja mucho el ingreso y el cómo ibas avanzando en la carrera, yo había llegado a tener mucho reconocimiento, como decís vos, pero como yo no venía de la política, sino que estaba haciendo carrera dentro del lugar, carrera administrativa, me quitan, digamos, del lugar que me tocaba, que era para llegar a una jefatura. Empiezan a suceder muchas cosas y tomo la decisión de irme de esa oficina. Y voy durante un año y medio a la oficina de donde se arman los textos ordenados de las leyes. ¿Sí? Ahí aprendo un montón de informática y de cómo se hacen los textos ordenados de las leyes y profundizo un montón en eso, más todo el bagaje de aprendizaje a nivel de constitución, de reglamento que tenía, ¿no? De los 16 años anteriores. Entonces hago ahí un paquete muy lindo donde luego me llama otro jefe para ir a los últimos 20 años. En ese lapso es tan fuerte, ese año y medio que yo estoy en ese lugar, es tan fuerte para mí el cambio tenía este sueño de llegar a ser jefa, de tener un lugar por una cuestión del sueldo, ¿no? Lo que me interesaba Sí, era eso, ¿no? Y y que ahí empiezo en esa búsqueda de por qué me pasan estas cosas. Cada vez que voy a llegar, porque yo me preguntaba, quise estudiar música, no pude. Quise ser el profe de gimnasia, no pude. Cada vez que quiero algo, no lo logro. Y algo adentro me decía, hay algo más, tengo que buscar. Ahí empieza mi camino, ¿no? En la búsqueda, donde me voy por distintas ramas, sobre todo las energéticas, hasta que aparece Humano Puente por allá por mis 57 años y en el transcurso de una semana de marzo, que es fecha acorde a la concepción de mi mamá, mi gran autoridad también, ahí encuentro el Instituto Humano Puente, la bioexistencia consciente y acá estoy. todos los caminos conducen a Humano Puente. Este, buenísimo, buenísimo. Así que, ¿en qué año te hiciste consultora? En el año 2019. 2019. Bien. Y empezaste enseguida a trabajar. Ay, sí, porque soy re kamikaze yo, Miriam. No entendía nada. Ahora igual no entiendo nada, pero porque viste que es tanto lo que hay que ir incorporando, pero yo iba como corriendo, ¿no? Claro. Pero sí, inmediatamente empecé a trabajar para hacer mis primeras prácticas, empecé a ofrecerme en Facebook. Las primeras 5 personas que quieran venir, 2, 3 consultas sin cobrarlas para aprender. Y como Bien. tengo mucha gente conocida y que ya hacía otro tipo de terapias conmigo, porque convengamos que el lugar donde yo trabajaba era un lugar sumamente estresante, Claro. sumamente estresante, ¿no? Imagínate que cuando yo me fui de ahí, en el año 21, que se lo agradezco a Mano Puente porque me dio esa patada, ¿no? De lo que Sí. yo venía buscando hace muchos años, ahí pude animarme, hice ese movimiento de irme. Me costó bajar el cortisol de mi cuerpo un año y medio. Claro. Y esto lo descubrimos con mi osteópata, ¿no? Porque no entendíamos a qué se debía que no lográbamos estabilizar mi presión arterial
hasta que nos dimos cuenta que era eso. Mira. Entonces, con movimiento, con caminata, con el cuidado alimenticio, que la verdad que desde mucho tiempo me he cuidado mucho en la alimentación, y incluso por esto mismo que te digo, que Fernanda al ir aprendiendo, fuimos aprendiendo muchas cosas en casa y por enfermedades de mi hijo, de chiquito, o sea, siempre fui muy cuidadosa con respecto a la alimentación, ¿sí? De cuidarnos mucho en el sentido de ir por lo más sano y lo mejor para nosotros. Y, pero como ahí hizo, ese estrés hizo mella en mi cuerpo de una manera impresionante, ¿no? Y cuánto costó que trabajar en mí, Claro, después de haberte ido incluso. después de haberme ido. Sí, bien, bien. Y ahora, Encarnación, ¿trabajás, tenés un consultorio, trabajas online? Así eh, Sí, no sí, podemos... sí, tengo ambos. Tengo consultorio para trabajar de manera presencial aquí en Mendoza y también trabajo online. Bien, bien. Te ubican acá en este perfil de Instagram y se pueden comunicar con vos y así llegan, o por el Facebook también. Exacto, por el Facebook, por Instagram, que es @encarnación-torre. En Facebook me encuentran como Encarnación Torre y si no también por mi WhatsApp que está en perfil de Instagram está el número de teléfono para que se comunique. Perfecto, muy bien, bárbaro, bárbaro. Eh, la verdad que muy movilizada he quedado con Mm, este encuentro, cuántas cosas que salieron, cuántas cosas en común que tenemos. Vos sabés que una tía de mi papá se llamaba Encarnación. Él siempre que- nombraba a la tía Encarnación y era la única Encarnación que conocía hasta hace 2 años que te conocí a vos y empezó a venir a donde yo iba a yoga una encarnación que había sido monja de claustro. Eh, wow. Vos y dije, sabés que Encarnación se llamaba, por eso llevo ese nombre, se llamaba esta partera que atendió a mi madre cuando nací. Y mira, ella se llamaba Encarnación Torres y atendía, escuchá esto que tenés esa encarnación de compañera en tu gimnasio. Ella atendía a todas las mujeres embarazadas solteras en un convento de monjitas de claustro, mira, aquí en Mendoza. ¿Qué te parece? te la puedo creer. Después cuando hable con mi hermana, mi hermano le voy a preguntar a ver si era por parte sé que era la tía Encarnación de mi papá, pero no sé si era ella la tía, si era Arévalo, si no sé de dónde era, pero él la nombraba mucho a esta tía. Así que Mm, acá la traigo nuevamente a la tía. está frente a la tía. Sí. Enki, querida, gracias por esta posibilidad que me has dado de continuar con este vivo. Espero, le damos las gracias a todos los que pasaron, pasó Roberto Roque, la vía Marcela, yo no quiero tocar nada para no salirme. Mm, Hay alguien que se llama Cori Jezabel, sí, estuvo Corina, de acá de Mendoza. aquí, Maléfica.pho, Daniel Humano Puente, Roberto Roque, María Mercedes. Gracias a todos y Jessica Rada, que también es consultora. Este, y bueno, a todos los que vean desde tu perfil el vivo, yo les pido que me sigan para poder llegar a los 1000 seguidores. Es miriam.arevalo.1 mi perfil de Instagram. Y bueno, también a los que sientan que
que resuenan conmigo y si quieren preguntarme sobre alguna consulta, yo atiendo online. Y también en mi perfil de Instagram tengo el WhatsApp y en las publicaciones que hago también lo pongo. Que eh, me encantó y te agradezco. No sé si quieres decir algo, Enki, querida. Solo gracias, Miriam. Muy, muy agradecida por esta invitación que ya la venías gestando, como me habías contado. Y bueno, después se suscitó esta situación y dijimos, nada nos para y acá estamos. Que no se les ocurra. Eh, yo siempre hago unas palabras de cierre que te voy a dedicar y nos voy a dedicar y a todos los que estuvieron. Hoy recorrimos un camino hecho de giros, tropiezos y nuevos comienzos. Encarnación soñó, buscó, intentó y la vida le fue mostrando otros rumbos. Y aunque parecían desvíos, cada paso la estaba acercando al lugar exacto donde tenía que estar. En el juzgado, entre leyes y expedientes, fue encontrando la oportunidad de ver de frente esas injusticias que habían marcado su historia y la de su familia. Y ahí en ese mismo escenario, que en realidad es la Cámara de Senadores, no es un juzgado, ¿no? En ese mismo escenario empezó a sanar. Gracias, Encarnación, por tu honestidad, por tu entrega y por mostrarnos que no siempre los caminos son rectos, pero que siempre tienen sentido. Que cada uno de nosotros pueda mirar su historia y reconocer que todo lo que vivimos, incluso lo que nos parecía impedirnos avanzar, también nos estaba trabajando para sanarnos. Es importante que podamos ver eso cada uno y tomar la posta y bueno, empezar a cambiar nuestra vida desde ese lugar, ¿no? Que no es lo que me hicieron, sino lo que yo necesité que me pasara para ser hoy quien soy y empezar a decidir una mejor vida. Gracias, Enki, querida. Y bueno, nos veremos pronto y nos abrazaremos, además de estos abrazos que nos damos virtuales. Te Así es. quiero mucho, amiga. Muchas Yo gracias. también, amiga. Gracias. Gracias. Hasta Gracias a pronto. todos. Gracias a todos. Vos cerrás y después me pones como colaboradora, ¿verdad? Sí, Miriam, gracias. Me has dejado súper, súper emocionada con tus palabras. Ay, Hasta bueno. pronto. Gracias, Enki. Gracias. Gracias a todos.